Usted es de esos que casi lo vio nacer todo en el campo de las artes visuales en Cuba, después del año 1959. Fue de los que vino del interior del país a estudiar en la Escuela de Instructores de Arte, junto con otros conocidos que no hay que nombrar ahora. Yo creo que Fuster ha recorrido estos 66 años con un gran protagonismo. Como él hay muchos, hay otros en nuestro país también, a los cuales agradecemos también su contribución al desarrollo del arte cubano contemporáneo. Fuster estudió en las importantes instituciones de artes visuales de Cuba, ha participado en montones de exposiciones nacionales e internacionales en Cuba y en el extranjero, y sobre todo comenzó siendo un estudiante de cerámica y de artes plásticas, también de pintura, al punto de que hoy es difícil encasillarlo en una o en otra disciplina. Yo me asombro todavía de ver cosas de pintura de Fuster de los años 60, como me asombro también de ver cosas de Fuster de cerámica. Pero él no se quedó en la cerámica solo, se ha dedicado también a la madera, unos elementos, otro tipo de materiales, y sin llegar a eso que tan fácil hoy se le pone a todo el mundo como artista multidisciplinario, que vaya usted a saber bien qué es lo que significa, porque casi todo el mundo aquí Picasso era un artista multidisciplinario y nunca nadie se lo dijo, como era Giacometti, como era muchos de los Salvador Dalí, muchos de los grandes artistas del siglo XX. Pero bueno, tenemos la fortuna de que Fuster se haya ubicado, no sé por qué, en Germanita, como quizás no le hice mal determinado, logró llegar a Germanitas, establecerse en Germanitas y comenzar un trabajo en esa comunidad del oeste de La Habana. Ya es por todos conocido el proyecto Fusterlandia. Tiene además una publicidad muy concreta en la Quinta Avenida de esta ciudad, lo cual le ha ocasionado también o le ocasionó algunos problemas a Fuster, pero afortunadamente están ahí y todo el mundo que pasa por ahí puede leer o puede asombrarse y preguntarse qué cosa es Fusterlandia. Pero ahí está en Almanita. Y yo que he ido en momentos determinados, han pasado años de un momento a otro, todavía me asombro de ver cosas nuevas cada vez que voy. Por lo tanto, es un proyecto que tiene más de 30 años y que creo, no tengo la cifra exacta, quizás los compañeros de cultura comunitaria pueden decirme qué proyecto comunitario en Cuba tiene esa madurez, o tiene esas vidas de más de 30 años. En el campo de las artes visuales, porque hay otros en el campo de la danza, en el campo del teatro, en el campo de la música, en el campo del baile, en fin. Entonces hoy hemos querido hacer dos cosas. Aprovechar esta ocasión para rendir homenaje a quien fue un colaborador del proyecto Fusterlandia y de Fuster específicamente, que fue nuestro querido ministro de Cultura, Armando Dávalos, nuestro más joven ministro del principio de la Revolución, no solo 27 años, fue ministro de Educación y llevó a cabo la campaña de organización. No es sus manos esa responsabilidad enorme de esa gran empresa que fue la organización. Y que, por motivo de salud, no dejar de ser, por supuesto, ministro de Cultura. No se ocupó de la oficina de estudios Martiano, del programa Martiano, en fin, de varias instituciones relacionadas con la obra de Martiano. Pero hemos unido este mes a Armando Hart, que recientemente falleció, con la obra de Fuster, porque él fue un colaborador, un entusiasta colaborador de lo que ocurría alrededor de su casa en Almanita, donde está ubicado el proyecto Fusterlandia. Entonces queremos, por eso, unir a ambas cosas. Pero, primero que todo, en esta tarde de hoy queremos a una propuesta de
de la dirección del Consejo Nacional de Casa de Cultura y el Ministerio de Cultura de Cuba, hacerle una entrega a Fuster de un reconocimiento en manos de Marta de honor del sello 45 aniversario del sistema de Casa de Cultura. Entonces usted es un digno merecedor de este sello. Y entonces queremos los momentos de la vida de una persona a veces suelen ser muy grandes. La primera vez que yo vi a Armando Jara fue en el año 1961. Yo cargando yo se lo dije a él, esto se lo dije, yo cargando con un lápiz que era casi más grande que yo, en la Plaza de la Revolución, y estaba Armando Jara al lado del Che, del Museo de la Revolución. Y entonces yo me decía para mi rey, caballero, si yo estuviera ahí un día. Pero un día estuve ahí, un día hice una exposición años luz después, dedicada a la alfabetización con el mismo Jara, inaugurando la muestra. Y para mí eso fue grandioso. Conocer a Armando Jara y acercarse a él fue muy rico para mí en mi vida, me ayudó a muchas cosas. Por ejemplo, ¿usted se imagina que una persona así como tan extraordinaria un día me haga un chiste y me diga, qué lindo esas cosas que tú haces, pero yo no puedo tener una cosa de esas porque yo no tengo dinero? Y yo lo miré así. Bueno, empecé a conspirar como yo lo hice. Y como el gran proyecto por esto y de la Junta de los archivos del doctor y todas esas cosas, empezamos a conspirar y empezó a crecer la idea y lo que está hecho ahí en la calle Novena y ¿cómo se llama la calle? 190 en Siboney y 11. Pues entonces me inspiró a hacer una cosa con artería. Recuerdo que después se me ocurrió pintar aquello de azul, me busqué problemas con Masique, ¿te acuerdas? Masique, que era un arquitecto que va de cáncer, un hombre extraordinario. Y entonces me acuerdo que Hans me fue por el medio y me dijo que yo hacía lo que me hiciera lo que yo quería. Entonces toda la constelación ya con Hans fue muy grande. Me apoyó en todas las cosas. Me recuerdo cuando inauguré el monumento allá en Panamá, en el Paraninfo Universitario, como él influyó para que yo, no sé, con todas las autoridades y todo. Y así, en todos los lugares que yo iba a hacer algo, pues yo casi lo consultaba con él, nos reíamos mucho, y disfrutamos cosas de alegría y de tristeza también. Ahí en esa foto, él me está entregando una de las condecoraciones más grandes que puede tener un cubano, de este hombre tan maravilloso, de verlo, caramado ahí al lado de esos gigantes, y entonces uno empezar a admirarlo constantemente, ¿no? Hasta de verlo crecer, ¿no? Como llegó, imagínense los jóvenes, ustedes los jóvenes que no han visto, pues este hombre fue el primer ministro de Cultura que tuvo la revolución. Primero, el primer ministro de Educación. Anteriormente, yo creo que lo hizo, después podrá decir un poquito más de la biografía de gigante, ¿no? Pero bueno, a mí la parte artística, sabe que nosotros los artistas hablamos apresuradamente, no comunicamos cosas. Sí, entonces él, me acuerdo que él me dijo que hacer Fusterlandia no era hacer cualquier cosa, que me decía, yo mismo le dije a él, le respondí, mire doctor, con eso es suficiente. Me siento más que feliz. Ese día fue muy feliz. Fueron todos la gente de Fusterlandia, mi ejército de trabajadores que aprendieron a hacer eso. Fueron todos vestidos con colores, con todo yo. El color más sencillo que teníamos era verde. Algunos fueron con colores azules, todos decían lo mismo, el ojo y todas esas cosas. Pero fue grande la manera con que este hombre Yo no
Fidel dice que el nuevo ministro de Lectura es Armando Arma. Ellos se cayó abajo durante el porque teníamos un intelectual. Luego, la juventud de Hart y la intelectualidad de Armando Arma. Luego, la cultura extraordinaria y bueno, Elisa lo puede afirmar mucho mejor. Y algunos me preguntaban antes de yo venir para acá que qué tenía que ver Fuster con Hart. ¿Y qué tiene que ver Armando Hart con Fusterlandia? Yo le decía, chico, mira, pudo haber sido una casualidad, como lo fue precisamente, que Hart viene a Hermanita o al momento antes que Fuster o después de Fusterlandia. Nosotros vivimos después. Después. Nosotros llegamos después. Entonces, bueno, Fuster estaba antes ahí, pero ¿cuánta gente no hay en gente que no tiene esa relación, no pudieron esa relación con Armando Hart? Por lo tanto, esa persona tan querida por el mundo de la cultura, especialmente por los trabajadores de la cultura, los escritores, los artistas, los bailarines, los coreógrafos, los cineastas, resultó una de las noticias más extraordinarias y más alegres que habíamos recibido en muchos años, después del famoso, aunque yo no digo después, porque Quinquerio se ha movido y se sigue moviendo veces. Y reaparece por aquí, reaparece por allá. Exactamente, todavía enseña su garra por aquí y por allá. Pero el momento más terrible fue ese de los 70 y que Hart significó ese alivio, esa respiración, esa necesidad que todos tenemos de respirar un aire de libertad que no habíamos tenido hasta ese momento. Y de excesivo control, de excesivo manejo de las normas, de las restricciones, de las circulares. El encuentro fortuito que la vida nos da y nos regala a veces y nos puede regalar a cualquiera de ustedes, estar viviendo en un lugar o el encontrarse un día en un lugar de Cuba o de Venezuela con una personalidad determinada. Eso sucede mucho en el mundo y esa es la relación de por qué está hoy aquí Hart unido de alguna manera a la historia de Fuster. Y Fuster quedó para la historia de Hart, pero Hart sigue pendiente de la historia de Fuster, de la Hermanita y de la cultura cubana, sin duda, de la revolución y de todo el proceso que hemos vivido en más de 60 años. Entonces yo creo que ha sido un privilegio muy grande el haber tenido esa oportunidad. Han pasado muchos ministros por este país, ustedes lo saben, ministros que hoy no recordamos, a veces por olvido, por ausencia, por exceso de trabajo, por lo que sea. Pero Hart sigue siendo una persona inolvidable, afortunadamente para nosotros. Desde 1961, cuando yo, igual que Fuster, desfilé con el ejército alfabetizador por la Plaza de Revolución, yo venía de Morón, había alfabetizado por allá por Camagüey, y me uní, vine a La Habana nada más que al final ese día, en diciembre, no me acuerdo si fue el 22 de diciembre. El 22 de diciembre, y con mi lápiz también, grande, y mirar hacia arriba y ver a los seres de la revolución. O sea que, desde entonces, hace más de 67 años, no, 64 años, estamos recordando todavía la figura de Armando Hart. Así que yo creo que es una excelente introducción para esta tarde de hoy, que va a tener después seguramente constantemente referencias a esto que pasó con Hart y a todas las actividades que él podía unirse, a pesar de su enfermedad, que podía unirse y estar junto a los niños, a los padres, a los adultos, a los artistas y a los creadores de todas esas zonas de Jayana. Entonces, vamos a tener constantemente, lo vamos a cerrar el capítulo Hart aquí, y empezar con Fuster. Vamos a seguir de alguna manera u otra mezclando, y cuando haya que hacer algún apunte, aquí está Luisa, afortunadamente con nosotros, está y va a seguir seguramente con la misma relación que tenía con Fuster en aquellos momentos y en el día de hoy también, en los tiempos que estamos viviendo. Entonces vamos a pasar, yo traje una carpeta que me facilitó Alex Fuster para poder poner algunos momentos de Fusterlandia. Es imposible resumir 30 años en unas cuantas imágenes.
pero voy a hacer todo lo posible porque aparezcan los momentos significativos desde la contribución de Fusterlande de Fuster para que los niños pioneros reciban su pañoleta, hasta recibir a Madonna en Hermanita, o a Bon Jovi, o a Kevin Bacon, o a cualquiera de los grandes artistas que pasó por allá. Entonces, entre este es un país así, y todos nosotros somos así, que nos movemos a veces desde una dimensión muy pequeña a una escala enorme, gigante. Entonces, entre esos dos polos vivimos todo el tiempo. Este es el campo de la cultura o no. Pero afortunadamente hay quien como Fuster tiene ese privilegio de que por estar haciendo un trabajo cultural se le facilitan algunas cosas que quizás al resto de la gente no se le facilita. Entonces yo voy a ir pasando diapositiva en las que voy a comentar televisión de arte, que comenzó con aquella mítica exposición llamada Volumen 1 en el Centro de Arte Internacional por 11 jóvenes pintores. Fue propiciada por Armando Jara y contó con la colaboración desde el principio de Jara. Y Jara, para decirlo en el lenguaje coloquial más sencillo, se la estaba jugando con esa exposición. Porque era una exposición que cambiaba todo la imagen que teníamos del arte cubano. Cambió la figuración de la pintura, cambió la figuración de la escultura, cambió la abstracción, cambió la manera de ver el arte. Cuando se hicieron aquellas instalaciones primeras, casi, en la Galería de Arte Internacional, no se llamó Dirección de Arte Plástico solamente. En conjunción con Fernando Salinas, el arquitecto que dirigió esa primera dirección, Jara estuvo de acuerdo con él, Dirección de Arte Plástica y diseño. Porque Jara creía en el diseño ambiental. Creía en la posibilidad de que el artista tradicional se incorporara al mejoramiento y al embellecimiento del entorno natural y al mismo tiempo impulsar desde el Ministerio de Cultura el diseño industrial y el informacional o gráfico. Entonces uno dice, bueno, y no era que Jara fuera un experto en cuestiones de diseño, no, pero él sabía que ahí había un núcleo importante de desarrollo y que ahí había una esencia importante del arte. Y no había por qué pensar como siempre se pensó, no, la pintura es una cosa, el diseño es otra, la arquitectura es una cosa, el paisajismo es otra, la escultura es otra. Él pensaba en una totalidad como la pensaba Salinas también. Y eso hizo que nacieran muchos buenos proyectos al calor de esa idea. Y cuando se le presentó en Artes Plásticas, yo estaba trabajando en la Dirección de Artes Plásticas, el proyecto de Volumen 1, pues nada, me pareció que era extraordinario aquello, que era una novedad, que era nuevo, que era algo que era consustancial, no al arte mismo, por supuesto, sino también a los artistas y al ambiente que se podía crear a partir de ahí. Entonces, era un hombre con intuiciones, de una intuición extraordinaria. Nos reunimos muchas veces, por supuesto, todos los artistas con él, donde se dieron cosas muy interesantes, muy fuertes algunas, muy buenas, muy positivas. De manera que él fue apadrinando, en la medida que pudo, todo aquel movimiento que duró unos 10 años aproximadamente. Suficiente y demasiado tiempo para un movimiento. Ustedes saben que el dadaísmo, ¿cuánto duró el dadaísmo? ¿Cuánto duró el surrealismo? En última instancia, la vanguardia cubana que todos conocemos como la primera vanguardia cubana de 1927 o 25, de Víctor Manuel, Bobolón, Antonio, todos esos grandes, hacían retratos, paisajes, hacían naturaleza muerta, interiores, exteriores, hacían lo que se venía haciendo en el 19, pero con otra perspectiva y otros ojos, porque ya estábamos en el siglo XX. Pero ellos continuaron, lo único que renovaron fue color, composiciones, maneras de ver el arte, pero dentro de ciertos parámetros, porque todavía estaba muy fuerte, presionaba muy fuerte la Academia de San Alejandro en nuestro país. Y
y aún después el estudio libre de pintura, de la vela, en fin. Pero los 80 sí fue un corte casi total. Casi total. Tampoco es que los cubanos inventaron el agua tibia, porque también muchas cosas estas se hacían ya en Europa, pero no habían llegado al arte cubano. Muchas corrientes se han asimilado en Cuba muchos años después, lógico, con la información. Hoy día no, hoy día usted inventa una cosa a las 3 de la tarde y a las 3 y 5 la están viendo en la mano, con los teléfonos. Usted inventa una escultura novedosa o inventa un video rarísimo, inventa una obra a través del valle de varios kilómetros de largo, se está viendo 20 minutos después, 15 minutos después, en cualquier lugar del mundo, pero aquel tiempo no. Y eso fue lo que sirvió y definió muy bien el arte cubano contemporáneo a partir de los años 80. Todavía se sigue hablando de ese momento, algunos quieren seguir hablando de eso, perfecto, pero ya estamos en otra etapa, ya estamos en otro momento, ya estamos en otra circunstancia que hacen que ya no haya un movimiento explosivo. Hay movimientos en el arte cubano muy sutiles, muy delicados, que se siguen produciendo por los jóvenes aquí cerca, en la calle 18, en Playa, en Artis, en la nave, en algunas exposiciones que hay por ahí. Pero lo que ocurrió sí fue algo que Hart pudo intuir en los años 80, y eso se lo debo también a él. Un gran número de actividades culturales se hacían en Fusterlandia en coordinación con la Casa de la Cultura de Germanita, casi todas las actividades, y un intercambio muy fuerte con toda la población, con los distintos grupos, desde los niños hasta los adultos. Y bueno, estas son fotos distintas. Esta es la de una de las tantas actividades comunitarias, esa nocturna. Sigue pasando a ver. Esta es la misma, los CDR, ¿no? Dice la carpeta. Puede ser, sí, puede ser que sea eso. Pero el nombre no tengo son distintas actividades, pero bueno, esta es una. Esto vamos cantando, ¿no? Sí, constantemente nosotros incorporamos a nuestras actividades culturales distintos artistas, ¿no? Para ópera de la calle, que en aquella época estaba bien de moda. Permiso un momentico. Nosotros organizamos en Hermanita un festival, mejor dicho, un festival de poesía, viendo ya el movimiento de masa que nosotros teníamos aquí en Hermanita, nos escogió a nosotros para hacer la clausura. Entonces en esa época estaba de moda el actor que hacía el postre y el cartel, ¿cómo se llama? El hijo del gran actor muy amigo de nosotros. Sí. Realmente. No, Francisco de la Cruz. René de la Cruz. Entonces René de la Cruz viene a Hermanita encarnado a Pablo Neruda. Entonces Pablo Neruda está encarnado por este actor, y entonces también está en la casa Pablo Armando Fernández. Entonces a mí se me ocurre en lo último de allá, en un lugar de Hermanita, subir a los dos Pablos, y entonces que bajaran los dos Pablos hasta donde estaba el acto principal, que era en la calle, los dos Pablos. Entonces ya vienen los dos Pablos, y entonces yo mismo los recibo y le dice, señora, entonces cuando pasa Redecito delante de una de las muchachitas del pueblo, dice, también dice, me gusta cuando vaya, porque pareces ausente. La chiquita se queda así impresionada. Que es un verso duro. Y entonces, pasan los dos y yo presento. Aquí tenemos al gran Pablo, maestro, los poetas ahí, que te dan de loco ahí, y entonces una misma, Pablo Armando Fernández, hermano de nosotros, padre de este también, digo ahí en la casa, por lado, porque los dos Pablos. Bueno, aquello fue tremendo, tremendo felicidad. Pasó el tiempo y pasó, una vida por el mar. Y entonces un día, la chiquita ya no viene
10 años, usted tiene como 15 años, me dice, profe, me acerco y me dice, me he quedado con una duda. No importa, se fue la luz, pero estamos aquí. Pues, me he quedado con una duda. Neruda no murió. Y yo le dije, bueno, si tú consideras que murió, pero si tú quieres, déjalo mismo, que está muy bien donde estaba. Y ella, después, años luz después, ya se convirtió en una mujer con un niño, me dice, ¿cómo me sirvió eso que me sirvió? Porque si yo he vivido toda la vida ilusionado, realmente, entonces, ese es el mensaje a la gente, que Ajar, yo no considero que te puede estar muerto, y te das cuenta porque jugó su papel en la vida y contribuyó a todo. Mira, Nelson, gracias por la disertación que diste, esa tuya, ese lugar donde te metiste dentro del mundo de las artes plásticas, que fue muy bueno, ¿no? Que a uno le refresca. Bueno, sí, que yo creo que hay que hacerlo porque siempre se focaliza el éxito o las bondades de alguien o del grupo y todo a partir de los protagonistas. Pero aquí no hay un protagonista y es posiblemente la persona responsable de ese movimiento. No, pero te voy a hablar, yo soy un privilegiado, lo voy a decir total. Yo tuve el privilegio Manila. Lógicamente, antes de llegar a Manila, yo estuve un tiempo en Santa Fe. Yo vine de Cayo Ariel cuando tenía como 7 o 8 años. Y entonces ahí para Santa Fe desarrollé toda una cultura de pescador en esa zona. Hasta que un día cambió mi vida porque fui a alfabetizar, me rebelé contra todo el mundo, me escapé de mi casa, fui a ver a Fidel en el Malecón Habanero, lo conocí, fui a esos héroes, lo vi jovencito instalado en un tanque de guerra, qué bonito. Pero bueno, después me hice cómplice de todas esas cosas, todas las aventuras que eran para así, crecí y me hice un hombre tratando de hacerme histórico. Por ejemplo, la entrada en el mundo de la escuela esa para instructores de arte, conocer a Servando, a Antonia Iris, a Portocarrero, a llevar en una silla de ruedas a Liceo Blanco, conocer a todos, empezar a ir de Santa María, a hablar con Celia Sánchez, de la cuenta Vilma, todavía todas esas cosas las tengo presentes. Marta Roja, mi amiga, hasta el otro día, que la lloré como un familiar, que Ale lo sabe, me nutrieron. Eso fue mi llegada a Aymanita, pero vean a Aymanita, cuando yo empiezo a hacer lo que estoy haciendo, pues ya yo tenía una historia y tenía en mi aval muchos premios en casi todos los salones de artes plásticas que se habían dado en Cuba, en casi todas las participaciones. Y entonces ya para mí la cartulina, la tela me resultaba pequeña. Entonces empecé a practicar en las paredes de los vecinos. Eso que se llama los vecinos. Por ejemplo, tenía otra amistad también, que debo hacerle aquí un homenaje, un premio nacional de artes plásticas, que se llamó Neto García. Neto García fue un amigo mío muy querido, vivía en Santa Fe y nos habíamos encontrado mucho y con él aprendí de verdad, él me ayudó a formarme y crecí también con los grandes. Esa era suerte, haber conocido maestros, haberlos escuchado, haberlos visto, haberlos tocado. Me busqué tremendos problemas en mi vida. Me recuerdo un día que yo vivía en Santa Fe y entonces me visita Portocarrero con Milian, que era su pareja, ahora ya se puede decir, y entonces Portocarrero, yo llego hasta su Cádiz Imperial, porque Portocarrero vivía muy bien, y debo decirte que era un hombre maravilloso, ¿no? Yo era un muchachito que tenía unos 15 o 16 años, llega a Portocarrero, yo alumno de la escuela, y él, mira, maestro, qué sé yo, entonces yo estaba jugando pelota, y cuando yo llego a ver a Portocarrero, y le doy un beso a Portocarrero y otro a Milian. Como ellos se van, y como se van, empiezan a los que estaban jugando pelota a cuestionar, dice,
¿cómo es esto? Y yo, ese es mi padre. Dice, tu papá es Antonio Carpintero, tú eres maricón, chico. Entonces, ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Lo aprendí también, a no ser homofóbico, ¿te das cuenta? A creerme otra cosa. Mira, mi hijo Ale, dice, todo el mundo quería, mis grandes amigas, que fuera bailarín y ahora es el mejor pescador que tiene en Hermanita. Mis otros hijos, la madre era una médico que estaba rodeada de médicos que eran gay. Todos mis amigos eran tremendos personajes de la cultura cubana, no voy a decir nombre aquí, y ellos los vieron, ellos los recibieron, y sin embargo son últimos machistas, machos, esto que lo otro. Entonces, todo eso es mentira de repente, eso va también en la gente, de repente, en la educación y en la esencia de las cosas, ¿no? Y a mí, yo soy un privilegiado, decía, y lo repito, de haberme tenido la suerte de hacer estas pláticas, haber conocido a tanta gente tan valiosa. Y una de las grandes combinaciones fue, por ejemplo, encontrarme ya por el 2008, por ejemplo, con Armando Hart y con Eloísa. Y entonces allí, por ejemplo, empezar a participar en todas las cosas que había, las peñas que ella hacía, los poetas que iban. Después lo empezamos a trasladar a Hermanita, involucramos a un poeta de Francia, François, leía los poemas en francés. Nadie entendía nada, pero sin embargo yo le decía a la gente, no se va a traducir. Y yo lo publiqué en francés. Aprenda, le escribió un poema y todo a Hart. Él se le dio deslumbrado con Hart, el gran amor. Entonces, de lo que le quiero decir es que hemos saboreado el arte. Hemos sido amigos de grandes bailarinas, yo soy amigo de Yensai Barté, de esto, de lo otro, mis grandes amigos, los domingos, lo saben los moniteros aquí presentes, me enseñan cantantes, pero no solamente de los más políticos, sino también los más atrevidos, los más de esto. Entonces, con todos nos llevamos bien y tratamos de hacer un mundo, ¿no? Un mundo dominical que se traslada, ¿no?, a tratar de hacer cosas. Entonces todos son proyectos y que nunca terminan. A mí la gente, en mi trabajo, busquen para que tú veas lo que yo he pintado, lo que yo he hecho, lo que he hecho en cerámica, nunca van a ver nada que tenga que ver con la muerte. Yo sé que la muerte existe. Soy como el cuento de Donario Cardoso y Francisca. La muerte viene ese hoy y vengo otro momento. Es la alegría de no estamos para eso, ¿verdad? Pues nada, para una apretada así, en Tailandia, aquí se le dice, se la puso. Yo no me gastaba un medio en publicidad. La publicidad me la han dado por lo demás. Tailandia se llama porque un día pasó un periodista de Dallas Morning News, me hizo una entrevista y entonces cuando termina de hacer la entrevista le digo, chico, hizo una foto muy linda de esto, la vas a ver publicada en un periódico. Entonces, efectivamente, cuando me llegó el periódico, no ahora que hay en forma digital, a lo mejor no tiene el periódico, a toda página me decía, esto es Tailandia. Ya. Oye, a partir de ahí ya todo el que venía buscando eso. Ale fue como un gran cineasta americano a un festival en Napa, que un tipo hizo un documental mío de 1 hora, se llamaba Fuster, el Picasso del Caribe. Ya más nadie de los mismos americanos que venían me decían el Picasso del Caribe. Me metí con tremendo placer en la política, porque imagínate, el tema de los 5 héroes lo asumí y me gasté mi dinero, pregúntale a alguien que estuve tratando de hacer un homenaje a ellos y hacer cosas para que todo el mundo supiera de qué se trataba. Me busqué problemas con artistas. Había artistas cubanos, no voy a decir el nombre, conocidos, que me decían, chico, ¿por qué tú te metes en eso si en definitiva son 5 espías? Estás perdiendo mercado. Y quiere que le diga una cosa, el día que esos 5 fueron a mi casa y los 5 me cayeron a besos por eso. Ese día yo me sentí más que barato.
y de gozar de tu amistad. Gerardo, cada vez que me ve, se vuelve loco. Tony, el gordote grandísimo, todo eso. Por esos tipos yo sufrí, entregué todo. Yo tuve la amistad con Ricardo del Conte Quesada. Yo convoqué a Zaida, a Alicia, a Moreira, que el padre descansa, todos esos a mi casa, en la playa. El día que Fidel recibió a los cinco fueron para mi casa. Y fueron a, cada uno de esos artistas le fue a entregar a los abogados de los 5 una obra. Y debo decirte que no tenían contemplado, fíjate si a veces son un trato, al mayor de los abogados, ¿sabes quién era? A las Conte Quesada. Y cuando se le entregó a cada uno, Zaida a este, que sacó a este, y el otro a lo otro, ¿verdad? Yo cojo uno de mis cuadros y voy para donde está Ricardo, y le digo, mire, aquí hubo una cosa que se dice, los míos primero, maestro, tú eres Juan. Es que tú eres así. Qué bueno. Tú eres el Aquí aparece esta imagen, todo eso está hablando justo, aquí aparece. Bueno, yo no sé si aparece o no aparece, Sí, pero yo lo que sí he tratado de impregnarle a ustedes, sobre todo a los más jóvenes, que es lo que va este tipo de que no se puede vivir sin contenido. Tú puedes hacer un arte, te quede muy bonito, no sé qué lindo, pero detrás de cada cosa tiene que haber algo, El bailarín cuando va a bailar, fíjate que siempre tú puedes ver 17.000 veces el lago de los cisnes, pero siempre va a encontrar algo distinto. Y igual una sinfonía, una ópera, es la misma, ahí alguien va a hacer algo que va a distinguir el hecho, aunque sea una obra colectiva. Y entonces, este tipo de cosas yo lo he tenido siempre todo bien clarito. Primero, tener un verdadero contenido para poder hacer cosas. También de verdad, trato de hacer cosas por la comunidad. Yo sueño en el pueblo que yo vivo de tratar de hacer el carpintero de la familia, el plomero de la familia, de dar cuenta de todo, que haya un lugar en donde los jóvenes aprendan cosas elementales para poder resolver los problemas de la gente. Trato de llevar a vía de hecho cosas de hacer un gobierno municipal, para no decir regional, donde hay una planta eléctrica para todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas, que es de lo particular a lo general, lo trato de llevar a la práctica. Eso es lo que yo trato de hacer en mi vida y es lo que me he propuesto en los últimos años tratar de hacer de mi proyecto. Después de haber hablado de Fusterlandia y de las cosas que yo no quiero meterme mucho, porque son muchas cosas, pero sí quiero hablar del último proyecto de Fusterlandia. El último proyecto mío es un bar, restaurante que está funcionando en este momento, que se llama Cría Cuervo, que lo dirige el hijo mío más pequeño, que tiene 32 años. Y es una edificación que se hizo en épocas de COVID. Y tiene 3 pisos de alto y en el último piso tiene un elefante rosado volando. El lugar se llama Cría Cuervo. Entonces la gente decía, cría cuerpo y te sacarán los ojos. Yo puse un eslogan, cría cuerpo y tendrás un elefante rosado. Y debo decirte que en este momento todavía no es popular, pero ya empiezan a hacerse, mira, el hijo mío ya empezó a hacer, se le ocurrió una idea, una discoteca, cosas así, ¿no? Y entonces es un restaurante que lógicamente para lo que hay que pagar de impuestos y todo es impensable, a veces es caro. Pero bueno, ya están haciendo cosas para que también la gente de más abajo pueda tener su chancecito. Bueno, no lo quiero aburrir con mi muela, me siento muy agradecido y qué sé yo. Desde que empezó el dinero de la jornada de Armando, desde luego Fuster y Alex, pero desde que empezó la idea de la jornada de Armando, aparecí yo ahí en este espacio que iba, yo dije, ¿qué sentido tiene? No tiene para mí ningún sentido. Fuster que tiene que estar ahí. Fuster era para Armando la ilustración en el Caribe americano. Esa es la verdad, ¿entiendes? Armando fue un hombre culto, pero cuando tú recordaste lo de Quinquenio Abril,
Recordé a Ambrosio Forné y Agustín Pique, que hemos estado mencionando todo el tiempo por estos días, de cuando Ambrosio se acercó a Agustín y le preguntó por Armando, y Ambrosio cuenta en aquella famosa reunión de Casa de las Américas que cuando él creía que Agustín le iba a decir todas esas cosas bellas que han dicho Bill Fuster sobre él, Agustín sencillamente le dijo que era una persona decente. Era lo que quiero subrayar en la tarde de hoy, porque venía hablando de eso con Alex y tantas faltas más que voy a cubana, esa sensibilidad y esa otra cosa que era mi marido, y por eso teníamos que estar cerca de un hombre como él, que era un hombre bueno como él. Lo que él hace, lo que él representa para Cuba, para la cultura cubana, para la historia y la cultura cubana, por eso estaban tan imbricados en la vida. ¿Por qué razón? Porque Armando sentía por el pueblo cubano lo que Fuster siente. Armando vivió para que Fidel viviera, y Armando sale a esa primera trinchera en defensa de Cuba tras el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y cuando tú le preguntabas ¿por qué hizo eso usted que no lo necesitaba? Para mí todo comenzó con una cuestión de carácter moral. Sí, ahí se une esa ética de la que estamos hablando, esa sensibilidad de la que estamos hablando. En mi casa se habla de Fuster hasta hoy, todos los días de la vida, porque él es tan modesto que no dijo la verdad de cómo salió todo eso. Y por eso la utilidad de Agustín se entregó justo en mi casa. Nosotros, la casa se estaba cayendo, nos mudamos para ir por un hospital enferma, para estar cerca de los hospitales, y no teníamos cómo terminar esa casa. Ese ministro de Cultura no tenía cómo terminar de preparar esa casa. No teníamos cochera para entrar a la casa. Y este que está aquí, que era nuestro amigo, fue y le regaló todo eso a Armando, que nos hizo un palacio de la cultura. Y yo le doy entonces a la sociedad entregar mi biblioteca y mi archivo, y por eso se convirtió en ese proyecto. Y siempre me he sentido, él lo sabe, decir, ese proyecto que es Armando en definitiva, porque son los archivos de arte. Me he sentido siempre una prolongación de Germanita en Cibonet. Después vino toda esa bronca con los colores, con la vida, porque para más que para mí, esa ilustración del Caribe americano, qué cosa no es, sin la explosión del calor, de la belleza, de la alegría, de la obra de Fuster, que fue lo que dibujó en nuestros muros. Entonces eso es lo que está en crónica, eso es lo que yo le agradezco a él para toda la vida, infinitamente lo que él. Y Armando sentía decir, como hombre de la cultura y como hombre bueno, que fue la otra cosa que me faltó subrayar como él, y lo dijo Omar González, otro gran amigo, que siempre que hablaba de Armando recordaba eso, es decir, era tan buena persona que ni siquiera era capaz de hablar mal ni de aquello que se le ofrecía. Qué cosa tan tremenda. Y ustedes sí lo conocen, entonces yo me siento muy honrada de que se haga en todo el espacio, que se haya recordado de esta manera en su 95 cumpleaños, de que se haga con nuestro amigo entrañable, como el que hicimos. Yo lamenté mucho no haber traído, yo donde quiera que voy, lo que pongo en primer lugar es la inauguración de esa exposición a la que usted se refirió Despertar. Y siempre estábamos conspirando también, en verdad. Él venía a mi casa, nosotros allá, era el lugar donde a él le gustaba, en esa silla de ruedas, ir a pasear en esos últimos años. Armando estuvo entrañablemente unido a las artes plásticas, usted lo conoce. Todos los artistas plásticos pasaron y desfilaban por mi casa. Yo tengo una colección importante gracias a eso también, pero sin duda el vínculo con Fuster ha sido para nosotros y sigue siendo desde luego en nuestra vida un vínculo tan entrañable que llega hasta hoy, y por eso estamos aquí hoy y eres tú.